¿Qué tal amigos? Otra vez les saludamos con mucho gusto en este nuevo video. Hoy vamos a seguir hablando sobre los padres de la sociología y toca el turno de Gabriel Tarde. A Tarde lo vamos a ubicar en el año de 1843 a 1904. En el decenio de 1880 comienza a elaborar su obra sociológica principalmente en la Universidad de París, donde es profesor. Entre sus obras más destacadas encontramos Las leyes de la imitación, Lógica social, La exposición universal y Las leyes sociales. Tenemos que Tarde de alguna manera pues da continuidad a la obra también de Auguste Comte y de Spencer. La teoría sociológica de Tarde en torno al proceso de la imitación es el dominio del autor en esta investigación científica. Pues prácticamente Tarde va a decir que el hombre está en la sociedad y lo que aprende en la sociedad pues es por imitación. Para esto persisten tres grandes procesos. El primero, que es la repetición dentro de esta investigación científica. La repetición, todas las semejanzas se deben a esta repetición que aparece bajo diferentes formas. En el mundo físico es ondulación, en el mundo biológico es herencia y en la esfera psíquica y social es la imitación, donde prácticamente podemos analizar que todas las conductas o los patrones conductuales que presenta el sujeto dentro de la sociedad se adquieren por esta imitación a las personas, un poco más grandes, ¿verdad? Nosotros conocemos las cosas por esta imitación desde esta perspectiva, es decir, copiamos la realidad y la aprendemos, es decir, la hacemos nuestra. Con este proceso de la imitación también se puede controlar nuestro comportamiento de alguna manera. Todas nuestras acciones, nuestros pensamientos y valores pues es gracias a la imitación que se da por medio de la educación dentro de las familias. Por eso todos los fenómenos sociales pueden reducirse en definitiva a la relación entre dos personas, una de las cuales ejerce la influencia mental sobre la otra. La sociedad misma empieza cuando el hombre ajusta su conducta a la del otro, prácticamente donde nos adaptamos en nuestro comportamiento, en nuestra manera de ser, nuestra manera de interactuar. Este ajuste a otro, en vez de seguir sus propios impulsos, se debe, según Tarde, al estímulo de la variación, que son las consecuencias de la inventiva o iniciativa individual. Por eso en este esquema básico del proceso social es la invención e imitación, porque la invención requiere siempre de un elemento, de una variación o de un cambio. Por eso los sujetos constantemente estamos transformando nuestras ideologías, nuestros pensamientos o inclusive nuestra propia forma de vestir, de actuar, de caminar, ya que vemos que hay algo que nosotros tenemos y es el común de la gente, pues siempre queremos ser eso diferente a los demás y no ser alguien común, ¿verdad? Ya cuando vemos que la prenda de vestir, por decirlo así, es la misma, queremos ser los únicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya consideramos que esta relación con el otro pues ya está muy choteada, ya todos la hacen y se realiza por medio pues de esta imitación. De alguna manera el sujeto siempre inventa para ser diferentes del pasado o de los demás contemporáneos, pero esta diferenciación pues exige superar la historia y el medio variarlo. De alguna manera siempre nosotros sacamos nuevas cosas, podemos tener la misma ropa, por decirlo, pero pues el peinado diferente, accesorios diferentes dentro del cuerpo y demás, y eso pues nos hace sentir diferentes.
Por eso siempre el hombre está en esta inventiva, en esta constante transformación para reencontrarse. Es por ello que habitualmente es una asociación creada de elementos ya existentes o una fructuosa combinación de repeticiones o de imitación anteriores de invenciones pasadas. Esto es algo muy notorio si nosotros vamos como a la sociología práctica, ¿no?, de la vida, a lo ordinario, a lo común. Vemos que hoy en día está de moda, no sé, traer los pantalones acampanados, por decirlo, y nos remontamos a la historia del pasado, y pues vemos que en el año entre los 80 y los 90 era esta tendencia a traer los pantalones acampanados, ¿no? Entonces lo actual es una imitación del pasado, pero ya en lo actual se da una variación, una cambiante, una constante. A lo mejor acá eran puros pantalones azules y en lo actual pues son pantalones ya de colores, ¿no?, por decirlo así. De la misma manera pues sucede con nuestra conducta, tendencias que nosotros tenemos de tradiciones de nuestra familia en el pasado, pero que de alguna manera hoy en día nuestro pensamiento nos da esa inventiva para mejorar nuestra conducta o al mismo tiempo perfeccionarla. Por eso la imitación es un proceso mediante el cual es socialmente adaptada a una invención, y la sociedad es un grupo de hombres capaces de imitarse unos a otros, o por lo menos estar en posesión de rasgos comunes que devienen hacer copia del mismo modelo. Por eso existen para tarde 4 formas de imitación. La primera, que la imitación es un causa universal de repetición, y esto es algo filosófico. La otra forma de imitación es cuando se reduce a la sugestión, que es la psicología. Y por último, la penúltima es cuando las leyes de la imitación resuelven el problema del porqué, que prácticamente son las leyes sociológicas de la imitación. Estas leyes sociológicas de la imitación pueden ser lógicas o ilógicas. Las lógicas, cuando los individuos imitan un determinado modelo porque piensan que es más útil o es mejor, propagándose esta imitación del centro a la periferia en una sociedad, cambiando dichos modelos por las características de los medios. Las ilógicas, cuando corresponden a 3 generalidades: los modelos objetivos, que son imitados antes por los objetivos; los ejemplos dados por personas o grupos superiores prevalecen sobre los dados por personas o grupos inferiores. Unas veces prevalece como modelo el pasado o la costumbre, y otras como el presente o la moda. Es decir, que siempre vamos retomando cosas del pasado, pero vamos resignificando en una nueva tendencia o en una nueva significación. Prácticamente también lo que se imita es el pensamiento, tratando de rescatar el origen de las ideologías para redefinir o reestructurar de acuerdo a la tradición del pensamiento lo que nos marca si vemos que en la sociedad hay una desviación. Y por último, pues la sugestión, ¿verdad?, que mencionábamos en esta segunda forma de imitación, donde prácticamente el cerebro se queda con esa imagen, con esa ideología, y lo reproduce cada vez que nosotros nos acordamos de ese acontecimiento. La última forma es la oposición, y la oposición se presenta de 2 formas para tarde. La oposición de conflicto social, que es el encuentro de 2 ondas antitéticas de imitación, es resuelta por la guerra. La competencia que caracteriza la actividad económica es considerada como la más saludable, a tono con el auge que en aquella época mantiene el capitalismo y la polémica que prevalece en la religión, la jurisprudencia, en la ciencia. Y tenemos la oposición de ritmo.
Esta oposición de ritmo es la tendencia de los fenómenos sociales a fluctuar periódicamente, donde encontramos, por ejemplo, la migración, la delincuencia, alternativas de prosperidad y depresión, la aparición y la caída de los imperios y de las civilizaciones, donde prácticamente vemos en la actualidad que nosotros repetimos ciertas conductas o ciertos patrones y vemos que un grupo de personas consiguió algo por medio de una revolución, pues en el mundo actual pues hacemos este aspecto de la revolución. Otro aspecto importante que se tiene en esta forma de imitación es la adaptación. La adaptación se manifiesta en la ley de la agregación, en el descubrimiento de un nuevo equilibrio después de la oposición. Aquí prácticamente podemos rescatar tres aspectos. El prelógico es aquel donde las cosas no tienen relación entre sí y su situación es caótica, es problemática, no tiene pies, no tiene cabeza. Después viene el aspecto lógico, en donde las investigaciones se contradicen entre sí y producen duelos lógicos, o bien se suprime la discordia y se constituye un nuevo sistema, es decir, se reestructura el pensamiento cuando no encontramos respuesta a un hecho social. Cada una de las adaptaciones pues genera una invención entre lo prelógico y lo lógico, donde el pensamiento le encuentra una coherencia, donde se repite infinitamente lo aprendido en la realidad o lo aprendido por el hombre, que se refleja en la conducta. Podemos decir entonces que la aportación de Tarde a la sociología es importante pues en el campo de la etnografía. ¿Por qué? Porque vemos que toda esta imitación se convierte en el grupo social como una tradición, una costumbre, y que de alguna manera esto nos ayuda a generar una teoría e interpretación de los cambios sociales y culturales que han surgido en nuestro mundo. Aunque Tarde podemos decir que olvida su existencia determinante en una estructura socioeconómica, es decir, esta imitación a dónde nos ha llevado, para qué hemos inventado o innovado ciertas tendencias y costumbres en el mundo real y en el mundo actual, y solamente se queda con lo que el hombre aprendió por imitación del pasado. Bueno, mis estimados amigos, hasta aquí esta aportación de Gabriel Tarde a la sociología. Esperemos que les haya gustado este video y que de alguna manera hayamos aportado un granito de arena a esa tarea o a ese conocimiento del cual tú estás buscando. Te invitamos que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en nuestra página de Facebook, que lleva por nombre Filosofía y Educación, Alimento para el Intelecto. Y muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente.